Saludos máquinas y bienvenidos al canal Infinity. En el vídeo de hoy verás todo esto. Y la máquina de hoy es la atornilladora de impacto lateral recargable Parsai Performance de 20 voltios. Te adelanto que es un pequeño monstruo que te sorprenderá. Y la máquina viene en este maletín. Y contiene la máquina y el libro de instrucciones. Tengo que aclarar que no es lo mismo atornillador con percutor que atornillador de impacto. Y te lo explico. Un taladro percutor gira y desplaza la broca hacia adelante y hacia atrás a gran velocidad en dirección al material. Mientras que la atornilladora de impacto hace girar la broca y tiene un mecanismo integrado de martillo que golpea el cabezal lateralmente. Diferencias de una atornilladora convencional y una atornilladora de impacto. Con una atornilladora convencional, si el tornillo ofrece mucha resistencia, te transmitirá la fuerza a tu muñeca. Mientras que con una atornilladora de impacto podrás hacerlo con una sola mano y sin peligro. Tienes que probarla para entender esto. La primera máquina que tuve con esta tecnología fue la DeWalt de 11 voltios. Una joya que aún sigue operativa, con una potencia menor que la de Parsai y sin control de apriete. Anterior a la DeWalt tuve una clásica de aire comprimido, hermana de esta carraca neumática, que apenas utilicé por su peso y mala portabilidad, dependía de un compresor. Y aún conservo los vasos especiales de impacto, que puedo utilizar con la Parsai. Dejando atrás estas magníficas y caras clásicas, tenemos la suerte de disfrutar de la tecnología de percusión combinada con la dinamométrica, con capacidad de medir la fuerza de apriete. Os voy a explicar dos conceptos básicos. El primero, ¿qué son los newtons? Os lo voy a decir de la manera más sencilla posible. Vamos a poner un boli y suponer que estas bolas de billar son newtons. Vamos a ver cuántos newtons hace falta para reventar este boli. Han hecho falta 6 newtons para romper este boli. Por lo tanto, los newtons serían la fuerza necesaria en este caso para romper el boli y en la atornilladora de impacto sería para meter un tornillo. Segundo concepto básico, que es la dinamométrica aplicada a estas herramientas. Y es la capacidad de algunas máquinas para medir y limitar la fuerza con la que apretamos un tornillo. Tiene un peso de 1 kilo. Y con la batería recomendada, que es de 4 amperios, 1,740 kg. Su precio, hace 2 años me costó 80 euros. Tienes una versión verde de 180 newtons, mucho más económica y, en mi opinión, suficiente para un uso doméstico. Diseño inmejorable, color negro mate, con detalles en gris metalizado y rojo. Ergonomía perfecta, se adapta a la mano de forma que parece un arma en vez de una herramienta. Motor brushless, sin escobillas. Mandril de cabezal hexagonal. Botón central de selección de dirección y bloqueo. Gatillo potenciómetro largo para controlar la velocidad con precisión. Tiene luz LED de trabajo.
Y colgador para cinturón, que la podrás llevar cómodamente. Ahora vamos a tocar un punto complejo de esta máquina, que lo he descubierto con su uso. La pantalla tiene una numeración y las siglas NM. Este botón también controla la velocidad máxima de revoluciones y el número de impactos. Ejemplo, en la posición 120 apretará a 120 newtons, girará hasta 1900 revoluciones por minuto y dará hasta 1200 impactos laterales por minuto. En resumen, a más numeración, más fuerza, más velocidad de giro y más impactos por minuto. Al final del vídeo te dejaré una tabla con todas las configuraciones por si te interesa. Un ejemplo práctico, vamos a quitar y a poner el tornillo de una rueda de un coche. Para ello he consultado el par de apriete que aconseja el fabricante y es de 120 newtons. Al tajo. Colocamos 120 y quitamos el tornillo. Y un consejo para colocarlo. Voy a encararlo primero a mano, porque si lo enrosco mal, la máquina no va a parar y va a destrozar la rosca. Ya lo tengo bien encarado y ahora vamos a apretarlo. Vamos a ver los diferentes usos que tiene esta máquina. Vamos a atornillar madera y vamos a utilizar estos tornillos. Pero cuando utilizas tornillos tan grandes te pueden ocurrir dos fallos catastróficos que pueden arruinar el trabajo. El primero, que se abra la madera. Primer fallo catastrófico. Segundo fallo catastrófico, si el tornillo es muy grande y tiene mucha resistencia, la máquina no parará, seguirá girando hasta retorcerlo y romperlo. ¿Y que se te rompe la cabeza y quieres sacar el tornillo? Truco. Cogemos una radial y le hacemos una rayita en el medio. Una vez tengamos la raya hecha, utilizamos una punta plana y desatornillamos. Dos trucos para que estas dos catástrofes no nos ocurra. Primero, pretaladrar para vaciar material y que no haga efecto cuña. Conviene hacer un agujero cuya profundidad sea equivalente a la mitad de la longitud del tornillo y con un diámetro algo inferior. De esta manera conseguimos que los tornillos cuando entren no hagan excesiva presión y agrieten la madera. Segundo truco, enjabonar el tornillo. Los puedes lubricar con aceite, vaselina, jabón, etc. De este modo el tornillo se deslizará mucho más fácilmente. Y consejo. Una cosa muy importante, si sacáis un tornillo en madera así de grande, tener en cuenta que quema muchísimo. Tener mucho cuidado. Y os pongo un ejemplo de lo que me pasó grabando. Atentos al vídeo. Si el tornillo ofrece... ¡Ay, que me he quemado! Está calentito el tornillo, ¿eh? Sí, vale. Volvemos a empezar, ¿no? Otro uso de esta máquina son los tornillos taladrantes, que es para lo que más lo utilizo. Y se utilizan para unir metales. Se diferencian de los tornillos normales porque tienen la punta endurecida que primero taladran y luego enroscan. Tienes diferentes tamaños.
no quieres soldar o no sabes, esta es una buena opción. Brocas escalonadas. Este tipo de brocas es para hacer agujeros muy grandes en metales, plásticos y diversos materiales. Van enumeradas para saber el diámetro del agujero. Y esta máquina con su potencia hace que esto sea muy fácil. Mantenimiento. Por el tipo de trabajo no debería de tener mantenimiento, pero no estaría de más soplar o aspirar por los conductos de ventilación. Y sus contras. Necesitarás practicar con ella. Si no tienes tacto, pasarás roscas y romperás tornillos. Conclusión. Hay que reconocer que es una herramienta peculiar y muy útil para algunos tipos de trabajo. Personalmente la utilizo para carpintería estructural y tornillos taladrantes. Su desempeño es muy superior a una atornilladora taladradora convencional. Es muy segura, no te hará extraños al usar tornillos grandes. Y como decía un antiguo anuncio de Pirelli, la potencia sin control no sirve de nada. Y ahora toca un refresco, pero antes de abrirlo te invito a que te suscribas a mi canal y si te ha gustado el vídeo le des al like. Los ingenieros de Parsai le han puesto un abridor a la máquina, pero no me queda claro cómo utilizarlo, así que voy a abrirlo a mi manera. Saludos máquinas y gracias por estar ahí. Are you ready?